Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Melchor Martínez. Soy maestra en Ciencias de la Salud y el tema que vamos a revisar el día de hoy es estudios epidemiológicos. Vamos a abordar la clasificación y cuáles son las características principales de los estudios. Se considera que la clasificación de los estudios epidemiológicos es multidimensional. Esto quiere decir a que pueden considerarse diferentes atributos para clasificarlos, como son los siguientes: por la asignación de la exposición o la variable de estudio, por el número de mediciones, por la selección de los participantes, por la temporalidad entre el inicio del estudio y la medición de la ocurrencia del evento y por la unidad de análisis. En términos de causalidad, la asignación de la exposición o de la variable de estudio es el criterio más importante. Podemos decir que esta asignación de la exposición divide a los estudios en experimentales, pseudoexperimentales y observacionales. La característica principal de los estudios experimentales es que el investigador controla la exposición y usualmente es a través de la aleatorización. La diferencia con los pseudoexperimentales es que en este no se utiliza aleatorización y finalmente en los observacionales la exposición ocurre sin la intervención del investigador. Podemos dividirlos o clasificarlos por asignación de la exposición en experimentales, ensayos clínicos y ensayos de campo. Los ensayos clínicos son usualmente los que leemos cuando se prueban medicamentos nuevos. Los ensayos de campo pueden hacerse a nivel tanto individual, cuando se dan, por ejemplo, pláticas o intervenciones a un grupo de individuos, o a nivel comunitario, cuando se da una intervención de salud, por ejemplo, se da un suplemento de salud para una comunidad B y no se da a una comunidad C, por ejemplo. Y en los estudios observacionales tenemos los clásicos: el estudio de corte, casos y controles, transversales y ecológicos. Clasificación por el número de mediciones. Podemos clasificarlos en estudios longitudinales y estudios transversales. Se consideran longitudinales cuando se realizan por lo menos 2 mediciones para determinar la ocurrencia del evento. Como podemos ver en el esquema, tenemos una medición basal al inicio del estudio y podemos tener a través del tiempo una o más subsecuentes. Podemos decir que se requiere por lo menos 2 mediciones, la basal y una primera, para que sea un longitudinal. Dependiendo del tipo de estudio, pues habrá 2 o más. Con respecto a los estudios transversales, estos estudios son llamados así porque solamente se hace una sola medición para evaluar tanto la exposición como el evento de interés. Podemos decir que estos estudios son como una fotografía que se toman en un momento del tiempo y que esa única medición nos va a dar la información necesaria para nuestro análisis. Podemos ver en el esquema, tenemos una sola medición en algún momento del tiempo. La clasificación por el criterio de selección de los participantes nos da 3 rubros. Selección con base en la exposición. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros tenemos un grupo de investigación en el que va a haber expuestos a determinada variable y no expuestos. Y de aquí vamos a medir si ocurre el evento de interés. Este es el diseño clásico de un estudio de corte. Tenemos una medición basal y vamos a vigilar a nuestro grupo a través del tiempo
y vamos a ver si ocurre o no nuestro evento de interés. Si nosotros seleccionamos a los participantes con base en el evento de interés, vamos a tener que en nuestro basal tendremos con evento, llamados también casos, y sin evento, que son los controles. Y vamos a determinar cuál fue la exposición a la que estuvieron sometidos para que podamos tener casos. Estos son los estudios típicos de casos y controles. Si nosotros tenemos una selección indistinta de exposición como del evento de estudio, estos van a ser los típicos estudios transversales, que como lo mencionamos de manera previa, vamos a medir de manera concurrente la exposición como el evento de interés en la selección de nuestros participantes. Entonces, tenemos el rubro de indistintos. Clasificación por la temporalidad. De acuerdo al seguimiento que hagamos de nuestro grupo de estudios, vamos a tener estudios prospectivos. Esto quiere decir, tenemos la población de estudio, iniciamos el estudio y aquí no tendremos el evento de interés. Se sigue en el tiempo a futuro y vamos a ver cuántos tienen el evento. A esto le llamamos prospectivos. De manera muy esquemática podemos ver la dirección de la flecha hacia la derecha. Quiere decir que lo seguiremos a futuro. Los retrospectivos es el caso contrario. Cuando inicia el estudio, nuestro evento de interés ya ocurrió. Entonces, se trata de tomar a un grupo de sujetos y revisar de fuentes secundarias, como son los expedientes clínicos, los cubos de datos, cuáles fueron las condiciones en las que se dio el evento y por la dirección de manera esquemática de la flecha, la tenemos hacia la izquierda, quiere decir que vamos a reconstruir en el pasado. A eso le llamamos retrospectivos. Podemos tener estudios también que vayan en las dos direcciones, es decir, cuando inicia nuestro estudio, algunos de los sujetos que vamos a estudiar ya tuvieron el evento, pero algunos no. Los vamos a seguir a través del tiempo y vamos a ver cuáles van a ser los eventos que se van a producir. Como va en las dos direcciones, los llamamos ambispectivos o mixtos. Si nosotros los clasificamos por la unidad de análisis, tenemos estudios individuales y tenemos los estudios conglomerados o también llamados ecológicos. Como su nombre lo indica, la unidad de análisis del individual es el individuo, válgase la redundancia, y en este tipo de estudios, por lo menos, tiene que haber una medición de cada uno. Por ejemplo, cuando tenemos un grupo de sujetos, tenemos que tener una medición basal de las características de cada uno de los sujetos. A eso se refiere. Y cuando tenemos un estudio ecológico o conglomerado, el grupo es la unidad de análisis. Podemos considerar grupo a una comunidad, a un país o, por ejemplo, un salón de clases, un sexto de primaria, por ejemplo. Y lo que no tenemos es la medición de cada uno de los individuos, sino tenemos mediciones de grupo. Vamos a tener que poner promedios tanto para la exposición como para el evento. Entonces nosotros no contamos con información individual, sino a nivel grupal. Por ejemplo,
contaminación de aire. Nosotros asumimos que hay un promedio de contaminación a la que está expuesto cada uno de los individuos, pero no tenemos la medición de esa contaminación en cada uno de los sujetos. Esa es la gran diferencia entre individuales y ecológicos. Aquí les voy a dejar una tabla de clasificación en la que puede verse de manera muy fácil y muy esquemática los tipos de estudios y cuál es su clasificación de acuerdo a los atributos que comentábamos previamente. En un ejemplo, por ejemplo, en los estudios de corte, la asignación de la exposición no es controlada, es observacional por eso. El número de observaciones por individuo va a ser longitudinal. El criterio de selección de la población para un estudio de corte va a ser la exposición y la temporalidad en un estudio de corte puede ser prospectivo, puede ser retrospectivo o puede ser mixto. Y la unidad de análisis va a ser nuestro individuo. Otro ejemplo para el uso de la tabla, por ejemplo, tenemos que los estudios ecológicos, pues bueno, es el único cuya unidad de análisis va a ser nuestro grupo o población. Y en el último ejemplo, si quisiéramos ver cuáles son los criterios de selección de la población de estudio, que la corte va a ser por exposición, los casos controles por evento y en el resto de los estudios no tendremos algún criterio especial para la selección de nuestra población de estudio. Esta tabla, como les decía, es muy esquemática, es muy fácil de interpretar y va a ser muy útil para cuando quieran revisar algunos estudios o cuando tengan que hacer su tesina o su trabajo final, cómo describir el ensayo, la tesina que ustedes quieran hacer. Vamos a revisar ahora los diseños básicos de los estudios que hablábamos previamente. El ensayo clínico aleatorizado controlado, que la mayoría conocemos y hemos leído, por ejemplo, cuando se prueba algún medicamento nuevo, es el diseño típico, el que vemos en la pantalla. De los participantes que sean susceptibles a ser escogidos, vamos a obtener nuestra población de estudio y aquí la exposición es la que va a controlar el investigador. Ocurre una aleatorización, esto es una distribución al azar para recibir la exposición, que sería el medicamento nuevo, y esta misma aleatorización nos va a decir cuáles de los sujetos no van a estar expuestos al medicamento nuevo, que usualmente lo que se utiliza aquí es un placebo. Y considerando una de las características que también son importantes en los ensayos clínicos, es que sean cegados. Quiere decir que el investigador no va a saber quiénes reciben el medicamento y quiénes reciben el placebo. Si es doblemente cegado, los pacientes tampoco lo sabrán. Y si es triple ciego, también quien realice el análisis de los datos también sabrá quién recibe el medicamento y quién recibe el placebo. Una vez que tenemos a nuestro grupo y se toman las características basales, seguimos a los sujetos de estudio de manera paralela a través del tiempo hasta que ocurra el evento de interés. Y esto quiere decir hasta que aparezca el evento que tenga que suceder con el medicamento. Por ejemplo, si tenemos un analgésico, pues cuando ya no presenten dolor los pacientes. Recordemos entonces que la exposición la controla el investigador, es un
estudio longitudinal prospectivo, cuya unidad de análisis es el individuo. Y este tipo de estudios de diseños nos hace posible la prevención de sesgos y lograr altos índices de validez. Como paréntesis, nada más como recordatorio, vamos a ver las 4 fases de los ensayos clínicos y cómo se diferencian una con otra. La fase 1 es la administración del fármaco por primera vez en humanos, en voluntarios sanos, usualmente una N muy bajita para determinar cuál es la farmacocinética y farmacodinamia, así como la seguridad del medicamento. Cuando tenemos estos primeros datos, se avanza a la segunda fase y por primera vez se administra, pero en el paciente con la enfermedad de interés. Van a ser voluntarios con esta enfermedad y además de recabar la farmacocinética, la farmacodinamia, podemos ver cuáles son los eventos adversos que se pueden presentar y el rango de dosis óptima para lograr el efecto que se busca con ese medicamento. Cuando se tienen claros todos estos datos, se avanza a la fase 3 y son los que usualmente ya leemos en los papers, que son los estudios multicéntricos, aleatorizados, segregados, controlados, y son los estudios que normativamente hablando son para precomercialización. Con estos obtienen la aprobación de las agencias regulatorias. En estos estudios los voluntarios que pueden ser susceptibles a recibirlos son voluntarios con la enfermedad y se verifica la eficacia que ya demostró en las fases previas, así como la monitorización de los eventos adversos que se puedan presentar ya en un mayor volumen de pacientes. Finalmente, la fase 4 ya son los estudios postmercadeo, que nos da una visión más clara de cuál es el rendimiento del medicamento en la vida real, porque ya no tenemos todo el control que se tuvo en el estudio fase 3 y ahora es el uso bajo las condiciones de vida real. Ya no tenemos a los sujetos controlados, ya es gente que sigue su rutina, que come no tan balanceado, que hace su vida real. Este tipo de estudios nos da una visión a largo plazo de los riesgos, los beneficios, la seguridad e incluso datos. Es posible de aquí obtener datos para algunos estudios farmacoeconómicos. Y finalmente estos estudios fase 4 también son llamados de farmacovigilancia. Los estudios de corte. Como decíamos previamente, la selección de los participantes se realiza con base en la exposición. Si nosotros hacemos una corte prospectiva, se va a conformar por sujetos aparentemente sanos en riesgo de desarrollar la enfermedad. De nuestros participantes vamos a obtener 2 grupos, que será el grupo de expuestos y el grupo de no expuestos al factor de riesgo. Se inicia el estudio y se da un tiempo de seguimiento hasta que aparezca el evento de interés. Es prospectivo. Si nuestra flecha fuera hacia la izquierda, sería retrospectivo. Y si tuviéramos la flecha en las 2 direcciones, podríamos decir que es una corte mixta. Los estudios de casos y controles. La selección de nuestros participantes va a tener como base el evento de interés. Va a conformarse con sujetos con la enfermedad, también llamado caso, y sujetos sin la enfermedad, llamado control. Cabe señalar que las características de nuestro caso, por ejemplo, una mujer de 30 años con ciertas características físicas con la enfermedad, va a tener un control de una mujer de 30 años con esas características físicas. Entonces,
tiene el evento, no tiene el evento, es su control porque es muy similar y a partir de aquí se evalúa la presencia o no de la exposición que se considera asociada al evento. Nuestra reconstrucción de la exposición es hacia la izquierda, es retrospectiva, usualmente de fuentes secundarias, y este es el diseño clásico de un estudio de casos y controles. Nuestro estudio transversal, que mencionábamos previamente, se caracteriza por evaluar al mismo tiempo la enfermedad como la exposición en un solo momento, en un solo periodo de tiempo. Es una fotografía. Lo que queremos saber es la prevalencia de un atributo particular. La dirección de la investigación es unidireccional, es un solo momento, no hay variaciones. Y la obtención de nuestros participantes va a ser a partir de un muestreo aleatorio, usualmente, y evaluamos al mismo tiempo la exposición y la ocurrencia del evento. El diseño de nuestro estudio ecológico, recordemos que su principal característica es que la unidad de análisis va a ser un conglomerado o un grupo, un conjunto, una comunidad, un país. Nuestro grupo de individuos, nuestra población de estudios, vamos a obtenerla de algunos datos que ya tenemos, como mencionábamos, puede ser eh, algunos censos, algunos registros, si queremos hacer la comparación de países, pues al registros de información que tengamos de ciertas poblaciones que queramos comparar. Vamos a utilizar para nuestra población expuesta y nuestra población no expuesta un promedio de exposición y un promedio para el evento, porque no tenemos datos individuales. Entonces vamos a obtener expuestos con evento, expuestos sin evento y en nuestros no expuestos con evento y sin evento. La dirección de la investigación también es unidireccional. La ventaja de este tipo de estudios sobre los que hemos revisado previamente es que se puede analizar en poco tiempo, tienen un costo relativamente bajo y podemos estudiar a grandes grupos poblacionales en un solo momento. Aquí les dejo algunas referencias por si quieren abundar en el tema. Que tengan un buen día. Muchas gracias.